He visto a muchas personas enredadas en la vida cuando se preguntan, ¿y usted de qué religión es? O muchos otros, ¿a qué iglesia asiste? Vemos una serie de comportamientos que son tan mundanos y hablamos de mundanos porque muchos los vivencian o se comportan porque un grupo de amigos lo hacen y ellos lo repiten. O en otras ocasiones nos sustentamos diciendo que somos X religión porque fue lo que nos enseñaron nuestros padres, pero no tenemos la profundidad de lo que realmente hacemos. Y es importante hoy que el devocional con la palabra de Dios nos oriente y aclare cuál debería ser nuestra elección, al menos entender que al que sigo me va a llevar por el camino correcto de la salvación. La pregunta clara de su religión debe ser: ¿estás siguiendo a Jesús o estás tan solo apoyando a un hombre que aspira a un cargo para tener poder e influencia a través de la religión? Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy es llamado el devocional: religión o decisión. La religión que profesas es el conjunto de creencias, de valores, de prácticas que te vinculan a lo sagrado y a lo trascendente. Y teniendo en cuenta, si tengo a través de esa religión una conexión profunda con Dios, una fe verdadera e inquebrantable que se da la presencia del Espíritu Santo, seguir una palabra que no me hace oidor, sino hacedor, porque la palabra de Dios es ese manual de instrucciones que como ser creyente yo obedezco. Pero también hay que mirar si la religión que hoy profesas ha sido la que el hombre estableció en su parecer y adaptó para empoderamiento y hace que el hombre mantenga una conexión superficial con Dios. No le tema, no le obedezca. Su fe sea cambiante e inestable. Tan solo se tiene de referente a lo que un humano dice y se venera a un humano muchas veces, desplazando al Dios vivo que ha resucitado para darte vida y perdonarte de toda esa vida mundana en la que hemos vivido sumergidos. Recuerda, la palabra de Dios se ha fraccionado en un Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y existe un acto que me lleva a revisar en qué lugar me he quedado y para qué Dios me ha dado vida. Y voy a basarme solo en la palabra que hoy el Señor, para iniciar este tiempo de Semana Santa, para los que la viven, la practican, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 al 11, sea tomada su palabra y sea verificado este versículo, le dé claridad del por qué Dios no es una religión, sino una verdad establecida en su vida. Y dice la palabra: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para ser predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Tal vez al leer esta palabra o escucharla nos demos cuenta que no necesitamos
de un encuentro sobrenatural para entender lo siguiente. Hoy voy a hablar del versículo 9 y 10, y es que en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo nos habla sobre el llamamiento de Dios hacia nosotros como su pueblo. Dios nos salvó y nosotros fuimos llamados por su gracia, no por sus obras, no por nuestras obras. Esto fue establecido en Jesucristo antes de los siglos por la eternidad. Es importante destacar que nuestra salvación no depende de nuestras propias obras, sino que es por medio de la gracia de Dios. Como seres humanos cometemos errores, pecamos, pero es mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio en la luz que podemos obtener la salvación que Dios nos está ofreciendo de manera gratuita y sin condiciones. El propósito de Dios hace relación al llamado de Dios hacia nosotros, porque nos muestra su propósito en nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, una misión que cumplir en este mundo. Para eso nos dio vida, para eso nos ha mantenido vivos. Y cuando aceptemos su llamado y nos entreguemos a Él, nos vamos a dar la oportunidad de vivir en plenitud y de experimentar su voluntad. El llamado divino nos conduce a la realización de nuestro propósito en la vida y a poder cumplir con los planes que Dios estableció. Dice que mucho antes de la creación y para la vida eterna en cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús, es entender que la gracia de Dios, que podemos alcanzar la salvación y el propósito divino en nuestras vidas. Eso debe estar claro. La gracia de Dios implica que no necesitamos hacer nada para merecer su amor o su favor. Él nos da su gracia a través de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados y nos salvó de la muerte eterna. En Jesús encontramos la gracia necesaria para vivir nuestras vidas y poder cumplir con este llamado. El llamado de Dios no es exclusivo para líderes religiosos, para curas, sacerdotes o aquellos que se dedican exclusivamente al servicio en una iglesia. Todos, escúchenlo bien, usted, él, ella y yo, todos hemos sido llamados por Dios a cumplir su propósito en nuestras vidas. Algunas maneras en que podemos aplicar este llamado son: 1. Buscando la voluntad de Dios. Es importante buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante estar dispuestos a seguir su dirección, la que nos da a través de la palabra, a través de un mensaje, de una prédica. Esto implica orar y estudiar la palabra regularmente. Esto implica estar abiertos a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque al hacerlo podemos conocer el llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. 2. Servir a los demás. Uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas está en que sirvamos a los demás. Y podemos encontrar maneras de ayudar a aquellos que nos rodean y poder ser luz en sus vidas. Esto puede ser a través de dedicarle un tiempo a una persona que necesite una administración, que necesite entender de la palabra. Y si usted ya está apto para multiplicarla, pues qué mejor que dar una palabra, que dar su testimonio del por qué usted ha decidido tomar la dirección del Dios vivo. Es también dar energía, es poner recursos para apoyar a los necesitados y a la obra de Jesucristo. 3. Glorificar a Dios en todo momento. En nuestro llamado a glorificar a Dios
No es solo abrir nuestros labios, también es con nuestras vidas. Significa hacer de nuestro foco que, que el centro sea Dios y no nosotros mismos. Buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. También significa vivir una vida de amor, de perdón, de humildad y permitir que la luz de Dios brille o se manifieste a través de nosotros. Entonces, ¿a mí qué me determina cuando alguien me pregunta cuál es su religión? Aquí vemos claramente en este versículo que no determina ninguna de las religiones que hoy el hombre ha puesto nombre o ha determinado o lo determina él. Aquí vemos que Dios, que lo predestinó a usted, a él, a ella y a mí, tenemos un propósito y que todos, absolutamente todos, el que cree en lo que la palabra dice y que sabe que es en Cristo Jesús que nos puso gracia, es determinado como cristiano porque viene de Cristo. ¿Por qué? Porque proviene de Cristo. ¿Es tan difícil entender esto? No se avergüence de su decisión por seguir a Dios, a este Dios vivo que es Cristo Jesús, que murió por sus pecados y resucitó para darle vida eterna. Ahora, la religión se la inventó el hombre, porque hubo un hombre en la historia de la iglesia, Constantino, que implementó cambios y que nos distorsionó la fe, porque la fe no es la misma que Jesucristo enseñaba. El llamado de Dios en nuestras vidas es un regalo que debemos recibir con gratitud y humildad. Él nos salvó, Él nos ha llamado a su gracia mediante Cristo Jesús. Él nos ha asignado un propósito único en esta vida. Y al vivir en conformidad con su llamado y con su propósito, usted va a experimentar una vida de plenitud y de abundancia que solo puede encontrar en Dios. Así que prepárese para no perderse ninguno de los devocionales de esta semana. Entre al canal, busque si no se publicó en el que usted le llega. El ver canal le va a permitir desplazar todos los que se comparten. Esta semana que para el mundo es tan significativa y que puede vivenciarse en actos religiosos porque no hemos conocido la verdad que acaba de revelarnos la palabra. Su vida debe ser la sal de la tierra y la luz para el mundo a través de Cristo Jesús. Entonces, que a partir de hoy usted pueda entender que su religión es cristiano. ¿Por qué? Porque proviene de Cristo, que su religión es evangélico. ¿Por qué? Porque proviene de leer el Evangelio y no solo oírlo, sino vivenciarlo, y que usted no es religioso, porque eso no le salva. La religiosidad será un tema para otro devocional. Así que pídale hoy a Dios, rompa su ceguera y su sordera espiritual, y que el inicio de esta Semana Santa traiga una decisión determinante de saber que no es enterrar nuevamente a Jesucristo y dejarlo allí colgado en un madero, es entender el acto de la expiación que trajo este suceso y que una semana tan especial como esta es para que reconozcamos que vinimos a este mundo no a vivenciar nuestra vida, sino a vivenciar nuestra fe, a trascender en nuestro espíritu, a hacer dejarnos transformar en nuestro mal carácter para vivenciar los frutos del Espíritu Santo, que no puede olvidar, está sumergido, inmerso en cada uno de nosotros y que si hemos descuidado nuestro cuerpo, que ese es el templo del Espíritu. En cada latido de nuestro ser se encuentra el eco del llamado amoroso de Dios, invitándonos a recibir la salvación que no merecemos. Y este regalo divino no solo nos libra de la oscuridad, sino que también nos ofrece un propósito radiante. Abra su corazón a la gracia de Dios. Encuentre esa fuerza para vivir con significado, para ser ese faro de esperanza en un mundo que lo necesita.
que nunca pierda de vista la belleza de esta promesa, recordando que somos amados y llamados a ser un instrumento de su paz. Oye su decisión. Dios no es religión. Cambie la perspectiva de ver a un Dios colgado. Él está allí en usted, junto a usted, para usted. No busque fuera lo que usted lleva adentro. No olvide compartir este devocional. Bendiciones.